Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué hora estén viendo este podcast. Su anfitriona, Fernanda Tamés, con la voz de una G, liderando el movimiento Empresas Vivas, trae con ustedes hoy un invitadazo de honor, de esos que de verdad que la IA lo fabricó en humano. Y justo es Guillermo Ríos, un gran empresario, pero aparte de un gran empresario, un gran amigo, que la verdad yo lo conocí como, él fue a darme coaching a mí cuando estaba yo de directora, y esa fue la diosidencia. De ahí empezamos a convivir, a conocernos, ahora sí como a compartir cada quien su propio conocimiento. Y justo lo que yo detecté de Memo, aparte de que es un empresario súper ético, súper emprendedor, súper visionario, la tecnología la domina antes que la tecnología lo domine a él, ¿eh? Y eso no lo encuentro en cualquiera. Entonces, justo, pues bueno, ¿qué más? ¿Qué mejor invitado traje hoy? Hoy justo vamos a evocar este episodio a nuestro chakra tercer ojo. ¿Y por qué? Porque justo vamos a hablar de la visión, la claridad, la inteligencia estratégica, y la IA representa expansión de la mente, pero el líder necesita discernimiento para usarla. Este episodio tratará de ver más allá de las herramientas y desarrollar criterio, intuición y visión empresarial. La IA es el nuevo cerebro extendido de la empresa, pero el tercer ojo es el líder, es el que decide hacia dónde ir. Y qué mejor líder para hablarnos hoy de lo que está pasando con la IA, esta tecnología que viene a revolucionar no solo la parte humana diaria, sino las empresas, que es lo que justo en este podcast honramos a esos empresarios que están teniendo que tomar decisiones fuertísimas de transición, de qué hacer con tanta tecnología, hacia dónde llevar la IA. Y los invito a que nos acompañen con su tisana. Si aún no la tienen, búsquenlas, adquiéranlas. Y si no la tienen todavía, pues bueno, sírvense su cafecito o su tecito o su cerveza o tequila, lo que tengan ahí en casa. Bienvenido, Memo. Muchísimas gracias por estar y honrar este episodio del Tercer Ojo de la segunda temporada de La Voz de una G con un tema que nos importa y nos atañe a todos. Memo Ríos es consultor de estrategia comercial y tecnología con más de 20 años de experiencia en ventas B2B, incluyendo casi una década en Honeywell desarrollando canales de distribución en el Bajío y el occidente de México. Hoy dirige Camino Consultoría, firma basada en Querétaro especializada en ayudar a pymes a convertir empuje en estructura, a través de implementaciones de Odoo ERP, metodología comercial y adopción práctica de inteligencia artificial. Lo que lo distingue es que se atreve a aprender en voz alta. Sus talleres y contenido parten de una premisa incómoda. La mayoría de los profesionales tienen acceso a las herramientas, pero no saben realmente cómo usarlas en su trabajo del día a día. Desde ahí habla, con honestidad y sin filtros. Hoy comparte lo que está descubriendo sobre IA aplicada, liderazgo y ventas, desde la trinchera, no desde el escenario. Muchas gracias, gracias a tu audiencia, gracias por invitarme a esta gran iniciativa, este gran proyecto que tienes, como siempre todo lo que haces le auguro muchísimo éxito. Y pues sí, vamos a platicar el día de hoy de este tema tan de moda, pero a la vez tan desconocido que es la inteligencia artificial, y trataré de aportar lo mejor de mí para la audiencia y que vayamos entendiendo en este camino de la inteligencia artificial como empresarios, como emprendedores y como profesionales y como seres humanos que estamos adoptando esta Importantísimo, no olvidarnos dentro de tanta tecnología que somos humanos, estamos viviendo en un cuerpo humano y la IA se vuelve una herramienta, no nos va a sustituir, ¿no? Y bueno, pues justo, Memo, la inteligencia artificial existe desde los años 50, por ahí me platicabas dentro de todo lo que se ha estudiado de la IA, pero lo que estamos viviendo hoy parece de otro mundo, ¿no? ¿Y qué cambió realmente en estos últimos años para la IA? Se está transformando la forma en que operan las empresas, Memo. Platícanos un poquito dónde nace la IA, hacia dónde nos está llevando y tu visión como empresario y guía de este tema. Pues la inteligencia artificial hoy está muy de moda por la estructura en cómo nos comunicamos con ella, pero en sí la inteligencia artificial lleva más de 70 años.
trabajándose. Lo que conocemos hoy, lo que usamos y nos asombra, es que tiene apenas, ChatGPT se lanza como lenguaje de comunicación con la IA en el 2022. Realmente la IA que estamos viendo hoy y la manera como interactuamos con ella, pues está cumpliendo en este 26 apenas 4 años. Es una tecnología muy nueva, es una democratización de esta tecnología, pero nos toma tiempo entender cómo funciona y más que nada ver si seguimos el paso o no, ya que el tema de mercadotecnia, en vender la idea de la IA, pues está comiendo y a veces pensamos que vamos mucho más lento, queremos empezarla a utilizar como si ya fuera una herramienta establecida y hay que tomar todo con calma, ¿no? Eso es el mensaje importante. Eso es algo muy importante, ¿no? Vamos a verla utilizar, no solamente es tomar un curso y decir ya domino la IA, ¿no? Creo que va más allá de solo un curso y para eso pues se requiere gente experta como tú, Memo, gente que realmente entiende hacia dónde se está moviendo la IA, gente que no nada más da un curso y cobra y ya te olvidas, sino que realmente es hacer IA con la conciencia, ¿no? Es IA utilizarla ahí a través de nuestra conciencia, que eso es algo que nunca se va a poder sustituir, o sea, la conciencia del humano, ¿no? La toma de decisiones conscientes y, claro, con estrategia y optimizar. Lo que más yo le veo a la IA es cómo nos ahorra tiempo en trabajos y en temas, pero no nos está sustituyendo la parte de el discernimiento humano, ¿no? Que creo que es la palabra clave en este tema de hoy. Y bueno, quédese porque esta entrevista va a estar padrísima. Esta entrevista nos va a dar muchísima claridad a todos aquellos que de alguna manera el marketing nos está bombardeando de que vamos tarde, de que si no, o sea, vamos a morir casi casi en el mar rojo, ¿no? Y ahorita es más bien como sortear estas olas azules que ahorita todavía están antes de que se conviertan en olas rojas, ¿no? Entonces creo que estamos en un muy buen momento todos para documentarnos mejor sobre la IA, ¿no? Bueno, hay un cambio de paradigma y hoy escuchamos mucho sobre asistentes, modelos de lenguaje y agentes autónomos. Para un empresario o líder de equipo, Memo, ¿qué significa realmente esta nueva generación de IA en su día a día? Pues es una pregunta bien interesante, la regreso con otra. Yo creo que como líderes, como personas, tenemos que entender si estamos navegando este cambio, o sea, lo estamos liderando, o solo estamos siendo de pasajeros, ¿no? Como te decía, ChatGPT empieza en el 2020. Hoy día todavía 1 de cada 6 personas están empezando a adoptar las herramientas de inteligencia artificial. Y en México estaba leyendo el otro día un estudio donde todavía el 38% de las personas y de las empresas, perdón, están empezando a dar esos pequeños pasos en la adopción de la herramienta. Y como bien decías, empezamos con un modelo de lenguaje, que es lo que realmente es ChatGPT. Es un modelo de lenguaje en la que yo me puedo comunicar con esta tecnología. Y para darles un poquito de idea, en la revolución de la tecnología, todos se acuerdan, los que ya somos más viejitos, tenemos más de 40 años, la manera como nos comunicábamos con las computadoras era el teclado. Poníamos, incluso el lenguaje no era tan vistoso, tenías que saber ciertos comandos para darle una instrucción a una computadora y que ejecutara algo. La revolución viene cuando se inventa el mouse, que empezamos ya a interactuar, a comunicarnos de manera distinta con las computadoras, con una interfaz, con un dedito, etcétera. Entonces, hoy las herramientas de lenguaje y de interacción con la inteligencia artificial son eso, es un medio para comunicarnos de una manera más coloquial y más sencilla con lo que está atrás, las herramientas de inteligencia artificial. Y de ahí se empiezan a derivar muchas cosas. Tenemos esas plataformas que conocemos como ChatGPT, como Gemini, y entonces ha evolucionado a estos agentes autónomos que nos ayudan a hacer tareas repetitivas, que conectamos con fuentes de información, les damos tareas, les damos una instrucción, y empieza esto a potenciarse muchísimo para ayudarnos a hacer más con menos. Pero, ojo,
todavía hay terreno en que tenemos que seguir experimentando, tenemos que limitar, tenemos que enseñar a la IA. Y ahí es donde ahorita están los retos para poderla adoptar, tanto en empresas grandototas AAA como en empresas pymes. Es esta navegación que estamos empezando a hacer con la inteligencia artificial. Así es, creo que la base es como dices, cuando te vas digo, es como cuando cualquier proyecto humano, ¿no? Cuando vas a empezar algo, pues primero lo tienes que conocer, ¿no? Antes de decir, ejecutar, antes de tomar decisiones de si ya es lo único que vas a usar en tu día a día, en tu discernimiento humano, o sea, primero es conocerlo, ¿no? Para después no tener temas catastróficos como los que vamos a hablar ahorita, que hemos visto y hemos platicado mucho, Memo, de cómo se está usando irresponsablemente con muchas personas y líderes, que eso es algo muy preocupante, porque todavía cuando a lo mejor, no sé, lo usas para... No, creo que se vuelve catastrófico en todo, porque imagínate que le dejes a la IA, no sé, a un chat GPT, la decisión de si seguir con alguien o no. O sea, es que hay gente que ya le está preguntando a la IA hasta eso, ¿no? Es como, me ha pasado gente que me dice, es que yo ya le pregunté a la IA y en esto yo sé que estoy correcto. Y yo, pues claro, la IA es tu mejor amigo, o sea, siempre te va a dar la razón a ti. Si yo le pregunto a la IA, siempre me va a dar la razón a mí. O sea, la IA se convierte, tienes que ser hasta muy puntual en cómo le preguntas a la IA, porque la IA pues se vuelve, pues ahora sí como el porrista número uno de tus, voy a decir una palabra muy burda, pero, o sea, de tus incoherencias, ¿no? O sea, De tus aciertos y tus desaciertos también, nada más que ahora los tienes fundamentados con una inteligencia artificial. así es, y eso es algo, o sea, importantísimo que lo tengamos muy claro, o sea, en cómo le preguntamos a la IA y cómo llevamos ese discernimiento y esa conversación, ¿no? Porque luego también otra, tenemos que cuidar los tiempos, la IA nos está acaparando mucho tiempo, porque obviamente tú le haces una pregunta, te da una respuesta y ya te va llevando opciones, y evidentemente entre más avanza la conversación, más profundiza la IA en el tema y eso es padrísimo, pero ¿cuánto tiempo le inviertes por no hacer una pregunta desde el principio más concreta, más clave, ¿no? O sea, a lo mejor haces una pregunta muy abierta y se reduce la conversación y ya después la IA te va dando más, digamos, carnita para ampliar ese modelo de conversación y te picas. Entonces, ¿cuánto tiempo le inviertes? Y el chiste es saber optimizar, ¿no? Y eso va a venir del conocimiento de cada tema que le preguntes a la IA. O sea, no está, o sea, no quiere decir que si sabes de un tema, más bien, si no sabes de un tema, te lo va a resolver más rápido. Entre más sepas del tema, más rápido vas a llegar a una muy buena conclusión y también te va a ahorrar tiempo, ¿no? Claro. Fíjate, me decía el otro día una persona, oye, Memo, si la IA existe desde mediados del siglo pasado, ¿por qué nos agarró en curva? Y él decía, bueno, es que la tecnología no ha cambiado, como lo mencioné hace rato, cambió la manera en cómo interactuamos. Y mencioné el concepto de la democratización de algo, ¿no? La democratización de la tecnología pasó con el tema de los bitcoins y la democratización de inversión por ese lado. Cuando suceden cosas que te democratizan así de rápido, no estás preparado, lo estabas diciendo ahorita, no tenemos un marco en cómo interactuar con esto. Es como la televisión también, cuando cambiamos a la tele y los papás nos decían, ¿sabes qué? Vas a ver televisión 2 horas al día, 1 hora al día, 2 fines de semana. No, te voy a poner estructuras de deporte, porque al principio teníamos imágenes y muchas cosas a nuestra disposición y podíamos sentar y pasar horas y horas y horas y horas en la tele. Entonces, tenemos que entender, lo dijiste muy bien, ¿a dónde vamos? Como empresarios, es definir un rumbo en este barco y saber que nosotros tenemos el timón, tenemos que ser conscientes de ese timón y que estamos navegando por aguas a las que queremos llegar, pero tratar de prepararnos con la mejor mapa, los mejores navegantes e ir sorteando estas trampas para que no te coman. Lo dijiste muy bien en un ejemplo donde mucha gente, y también hay una historia en Irlanda el año pasado, donde una persona despierta un día con un dolor de garganta menor, como muchos que hemos googleado. Ahora dicen el que ya no te mata Google, ahora te mata la IA, ¿no? Cada que le ponemos algún síntoma a Google, dice que ya te vas a morir. Entonces la IA lo empieza a tratar
Me dice, no, pues, ¿qué síntomas tienes? Tengo garganta cortada, ojos llorosos, etcétera, etcétera. Le va dando y lo va llevando. Le receta alguna medicina, la persona mejora en un principio y después de un par de meses otra vez recae y recae muy fuerte. Y por más que seguía preguntándole a ChatGPT, no salía. Se puso tan mal que tuvo que ir al doctor. Y la persona en su momento estaba desarrollando un cáncer de garganta. Híjole. Cuando va al doctor ya estaba muy agresivo. Y la familia decide demandar a OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, y justamente le dicen que las letras chiquitas, pues no se puede tomar como un doctor la, lo que te dé ChatGPT, ¿no? Y entonces, como esta historia, también escuchamos historias sobre psicólogos dentro de la inteligencia artificial, porque un sesgo y una falta importante en la IA es que él no te contradice. Y tienes que llevarle a decir un punto donde trate de discernir contigo porque no te contradice. Entonces, creo que ni nuestras esposas, nuestros maridos, etcétera, quisiéramos ya tener a alguien que no nos contradijera. Entonces, en la medida que vamos entendiendo cómo funciona la herramienta, cuáles son sus limitantes y lo que podemos hacer, podemos empezar a ocupar de una manera más responsable. Y decías hace rato también, perdemos mucho tiempo en un scroll trabajando con la IA. Si yo les dijera que toda esa historia, todos esos caracteres dentro de un chat en la IA se llaman tokens. Es decir, son pequeñas, una palabra como herramienta, si las descomponemos en sílabas, tal vez pueda tener entre 4 sílabas, 5 sílabas. La IA empieza a tomar los tokens, haciendo este símil como si fueran sílabas. Y dependiendo la herramienta que estamos utilizando, y sobre todo si la pagamos, Sí. cada chat tiene una capacidad de tokens por conversación. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Después de superar 5,000 tokens en un chat, ya la IA ya no puede regresar más arriba de eso, entender el contexto de lo que están platicando. Y entonces empiezan las famosas desvaríos y dice, oye, si venimos hablando de esto, ¿por qué no me traes la información con la que estamos hablando? Entonces hay que entender, si pago una, obviamente tengo límites más cortos de tokens, si pago más, tengo límites más abiertos, algunas herramientas te dan una funcionalidad mayor, etcétera. Todo eso es lo que poco a poco hay que tratar de entender para saber cómo utilizamos la herramienta en su mayor potencial. Lo decíamos antes de empezar la charla. Y a mí que me encanta la tecnología y soy alguien que hace mucho por utilizarla para simplificarnos, para potenciarnos, pero jamás para reemplazarnos. Creo que todavía el cerebro humano es incomparable. Pues, fuimos quien inventamos este lenguaje de comunicación y lo dijiste también hace rato al principio. La conexión humana, yo creo que esa no se va a perder. Y para cerrar ahorita este punto, te voy a platicar que después de la pandemia y a raíz de Zoom y de todas estas herramientas que sí nos acercaban, pero a la cual estábamos abusando muchísimo en conectarnos por ahí, hoy día los conciertos y los eventos al aire libre han incrementado casi en un 63% porque la gente quiere sentir conexiones todavía. Entonces, todos los eventos al aire libre, conciertos, etcétera, está incrementando muchísimo. La gente está regresando a tratar entre seres humanos. Entonces, la tecnología tenemos todavía que acabarla de entender para poderla utilizar en su mejor versión, ¿no? Así es, totalmente. Fíjate que justo hace unos capítulos en la temporada 1 entrevisté a un CEO que es CEO de temas meditación, yoga y todo esto. Y justo platicábamos de ese tema, Memo, de cómo el humano va a llegar un momento que va a estar tan cansado de tanto robot y tanta inteligencia artificial que va a conectar solamente con todo lo que tenga alma, ¿no? O sea, va a extrañar todo lo que es calor humano y el calor humano es el alma, ¿no? En una G evocamos mucho al tema de empresas vivas, ¿no? Entonces creo que por más inteligencia artificial, robots y todo que metamos,
justo la parte humana nunca va a ser reemplazada, nunca. O sea, y creo que quien piense lo contrario, pues desde ahorita ya se está extinguiendo. Entonces, Sí. a mí, y te lo cuento, a mí, por ejemplo, digo yo, pues ya estoy a unos días de cumplir mis 44 años, Memo, y justo la otra vez, no sé, creo que fue diciembre, enero, llegué de shopping, ¿no? Y de repente llego de shopping y entonces cuando llego a la caja, pues me encuentro ya todo robotizado, ¿no? Y yo sé que eso pasa en muchos otros países y todo, pero yo decía, o sea, con perdón, ¿no? O sea, como el estacionamiento está cero tecnológico, pero en las tiendas ya hay, o sea, ya ni siquiera hay cajeros, ya todo, ¿no? Entonces ya cuando me iba, empieza a pitar la bolsa, ¿no? Y entonces me regresan a mí y me dicen, oiga, faltó esto. Le dije, a ver, yo saqué, ustedes me dijeron, ponga todo en ese, yo puse todo. Si la máquina no detectó una cosa, o sea, ¿es mi error o es la máquina? Y entonces yo decía, ¿dónde se están ahorrando tiempo? O sea, ¿dónde se están ahorrando tiempo si al cliente lo hacen hasta regresarse, ¿no? A volver a meter el producto a la caja, identificar cuál fue el que no cobró la máquina acá, ¿no? Y dices, o sea, sí está bien que se roboticen, pero creo que todavía siento, al menos yo en esa experiencia dije, México, o al menos estas empresas todavía no están listas para eso, ¿no? Mínimo pon ahí tu soldadito que esté revisando. Ya luego le decía yo, oye, creo que hasta ese contacto se pierde, el servicio al cliente. O sea, ¿qué rollo con el servicio al cliente, no? O sea, porque la chava así de que fue, corrió, y yo, a ver, yo no me estoy robando nada. O sea, tu máquina no detectó esto, o sea, ¿sabes? Sí. Y entonces fue sacar todo y dices, ok, ¿qué tan preparados estamos para aparte dar un buen servicio al cliente? ¿No? Cuando mi IA o mi robot o mi inteligencia artificial que estoy poniendo no funcionó. ¿No? Claro. Eso es algo muy fuerte, porque al final de cuentas yo dije, ¿sabes qué? Qué flojera, yo no voy a volver a esa tienda. O sea, porque a mí no me gustó ni la forma, ni que así, no, bye, perdieron un cliente. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, mínimo asegúrate, la chava dijo, es que lo acabamos de lanzar. Exacto, si lo acaban de lanzar, pónganse aquí al prueba y error, ¿no? Y así como eso, platicábamos por ahí, Memo, de algo muy interesante de cómo me pasó personalmente con 2, 3 personas, cómo tomaron decisiones fuertísimas, ¿no? Dieron auditorías fuertísimas de un tema, nada más por meterlo a la IA y luego me dijeron, discúlpame, es que lo metí a la IA y no me di la tarea de revisarlo y tú, no inventes, se rompen sociedades, se rompen relaciones, se rompe todo porque tomaste un curso de IA y dijiste, la IA va a opinar de este tema cuando dices, qué lástima, ¿no? O sea, qué lástima porque no le puedes estar dejando herramientas a la IA y ahora sí como enemistarte con el mundo, porque la IA, evidentemente yo lo que le decía a estas personas es, la IA va a opinar de acuerdo a lo que conoce de ti, la IA tiene toda tu data, la IA sabe dónde navegas, de qué hablas en tu WhatsApp, hasta lo que hablas por teléfono, o sea, la IA capta toda tu información, de tal manera que cuando tú le preguntas algo, te va a responder de acuerdo a la personalidad que él ya pensó que tú tienes, y si tú le llegas a auditar, ejemplo, tú metes a auditar a una persona a la IA, dices, a ver, espérame, la IA no conoce a esa persona, no tiene un contexto real de esa persona, tiene tu contexto, tu personalidad y te va a responder de acuerdo a tu personalidad, no la de esa persona. Y desde ahí ya estás fragmentando y dividiendo un discernimiento humano, ¿no? Claro. Y eso es algo muy fuerte. Entonces, qué fuerte que haya gente que quiera demandar a la IA. Mejor, pues creo que busquen buenos mentores, buenos coach. En este caso, yo les súper recomiendo a Memo porque creo que es una persona que habla de IA, pero con conciencia. Y eso es algo que pocos están haciendo. Entonces, ojo, empresarios, ojo, emprendedores, ojo, cualquier tipo de persona, porque los cursos que da Memo justo va a eso, a utilizarla con conciencia. Muchas, muchas gracias, gracias. Yo creo que acabas de dar un punto clave. Creo que hoy vivimos y estamos conviviendo 3 generaciones todavía en un punto económico fuerte. Los que ya vamos ahí hacia los 40, 50, la gente que ya está ahorita, los millennials en sus 30, la gente que viene atrás. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Todo es express. Todo, hay respuestas
a 15 centímetros de donde estás. ¿Son las respuestas adecuadas? No, ahí es donde empezamos a hacernos las preguntas. Con la IA y la tecnología no es si ya estás utilizando la tecnología o la IA en este caso, ¿para qué la estás usando? ¿Y quién decidió que así fuera? ¿Decidiste tú? Eso. ¿Decidió la moda? ¿Quién decidió? Si empiezas a hacerte esas preguntas en general para la vida, ¿por qué usas lo que usas? ¿Y quién decidió conscientemente usarlo? Poco a poco vamos a ir entendiendo no solo la inteligencia artificial, sino en general algún curso, un taller. Se bajó un poco el volumen de tu micrófono, Memo, no sé si... Ahí me escuchan. Ahí está súper bien. Sí, sí, perdón. les comentaba esa parte de quién decide qué herramientas usas. Y lo decías hace rato con la tecnología y el ejemplo del súper. No es malo utilizar la tecnología para poder descargar el tema de las cajas. Si te das cuenta, ya son pocas las megafilas que antes había en las cajas, pero todavía el sistema, como dices, puede que no registre algo. Lo importante es sí avanzar, pero no dejar que esa solución que estás poniendo sea ya completamente hecha. Otro ejemplo que te doy es, por ahí asesoré una empresa de un muy buen amigo que tiene una aplicación de la cual da un servicio y de la cual se generan muchas dudas porque la gente tiene que adoptar esta aplicación, tiene que entenderlo. Sí. Pierden muchísimo tiempo en resolver preguntas desde, oye, ¿cómo bajo un estado de cuenta? Oye, ¿cómo acceso aquí? Te volvió a bajar un poquito el volumen, perdón. A ver, déjame. No, pero es que está muy interesante lo que estás contando. Vamos a hacer, que a veces la tecnología nos falla. ¿Ya me escucho mejor? Ahí te escuchas mejor, súper. Perfecto. Entonces les comentaba este ejemplo de un buen amigo que tiene una aplicación y de la cual se deriva que la gente entienda cómo usar esa aplicación. Es una pyme, no tiene tanto personal para poder asignar a resolver dudas, sobre todo dudas que son muy repetitivas. Entonces, lo que empezó a trabajar es un agente con su información para que las personas en un medio sencillo, en WhatsApp, le pueden escribir y, oye, ¿cómo sacaba? Su aplicación es una aplicación de administración de edificios. Oye, ¿cómo daba un QR para un visitante? Oye, ¿cómo me metí a ver mi estado de cuenta? Entonces, eso ya ayudó a que él pueda concentrarse en resolver los temas más grandes de su herramienta y bajar el tema de las quejas. Sin embargo, él sí tiene una salida rápida, que es lo que sucede luego con muchas herramientas, para hablar con un ser humano cuando lo que estás preguntando no está ahí. Y lo decías hace rato, la clave es cómo desahogo trabajo rutinario, pero tengo una salida y una conexión cercana con una persona, con un ser humano cuando lo necesito. Ese es el caso que hizo él y obviamente es perfectible. Va a seguir mejorando, va a seguir avanzando, tomó la decisión de tomarla, le está funcionando muy bien, pero hay un contacto humano para resolver los temas en los que todavía no funcionan. Así es, justo, eso es importantísimo, ¿no? Hay mucho el miedo de gente que en muchos lados dicen, es que todos estos puestos van a ser reemplazados, todo esto va a ser reemplazado. Y evidentemente, claro, estamos en una evolución y todo va a ir cambiando y la gente ahí, ya he hablado en otros podcasts y lo voy a volver a decir, un gran líder decía, el seguro más grande de desempleo es el poder reinventarte, el poder ajustarte a los cambios, ¿no? Y creo que la IA viene a darnos muchas facilidades, lejos de asustarnos, creo que hay que entenderla, hay que conocerla, hay que invertirla en el conocimiento de la IA, porque sí, inevitablemente va a ser una herramienta, como dicen, la tecnología no va a pedir permiso, el celular no pidió permiso para quedarse, el Wi-Fi no te pidió permiso para ver si va a estar aquí, la IA no nos va a pedir permiso, no nos está pidiendo permiso, pero evidentemente es ganarle a esas tecnologías, ¿de qué manera? Con capacitación, con entendimiento, escuchando ese tipo de podcast, ese tipo de contenido, que no es amarillista, porque, ojo, ahorita hay mucha gente que por vender están haciendo campañas súper amarillistas donde la gente colapsa, no sabe qué hacer ni qué decisiones tomar y realmente se autosabotean porque creen que al no conocer la IA ya están súper mal, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado.
Y bueno, por ejemplo, esto que hablábamos de que muchos temen a la IA que reemplace a las personas. Bueno, ya hemos estado hablando de eso, pero tú hablas mucho del criterio humano, Memo, porque el conocimiento y las preguntas correctas siguen siendo el verdadero diferenciador, es lo correcto, ¿no? ¿Qué le dirías tú al humano en general, principalmente al empresario mexicano, a los emprendedores mexicanos, a los empleados mexicanos, sobre este tema? Como bien dices, Fer, y vámonos ejemplos otra vez en la historia, ¿no? Cuando la revolución industrial en el siglo, en 1900, pues todo el mundo creía que las máquinas iban a reemplazar a las personas. Lo que pasó es que empezaron a crearse nuevos puestos. Ya a lo mejor la fuerza laboral cambiaba a ser una fuerza más intelectual. Empezaron a ver los ingenieros, incluso también empezó a ver las personas que reparaban esas máquinas. Cuando empieza el software mismo, empieza a haber mucha ingeniería detrás. En fin, todas estas nuevas tecnologías ya dan pie a revisiones. Y muy chistoso, con la IA, lo que se ha dado son muchos empleos donde entra la razón. ¿Por qué? Porque hay que entender El los criterio. flujos, los procesos de las empresas para saber dónde meto a inteligencia artificial que me genere un impacto. Ya ha habido noticias por ahí, creo que lo comentamos previo, y no sé si lo comenté ya cuando empezamos el programa o lo comentamos previo. Amazon tuvo un problema la semana pasada porque adapta inteligencia artificial y no entendió algunas cosas, hubo un error en la programación y empezó a haber temas con la entrega de los paquetes de usuarios y también en poder cerrar sus compras. Entonces, o sea, no es decir, no la utilicen, vámonos de poco a poco y sobre todo hay que entender, hablando ya de nuestras empresas o de nuestra productividad personal, dónde genera un impacto. Por ejemplo, ahora todo el mundo creamos algún tipo de contenido. Hay gente que tiene mucha mayor facilidad para estructurarse, idear algo, no ser rebuscado y meter su historia, incluso para escribirla. Pero hay gente que no lo hace. Con esta democratización de la tecnología, prácticamente cualquier persona puede generar un contenido de manera rápida, de manera sencilla. Pero ojo, aquí es donde viene el tema. Hoy empezamos a ver contenido en todos lados donde se repiten las mismas palabras, las mismas frases que te genera la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde viene el criterio de decir, ok, me ayudó a ordenarme, me ayudó a quitar la paja, me ayudó a poner un hilo de ideas congruente? Pero ¿dónde lo leo? ¿Dónde meto mis palabras? ¿Dónde edito algo que suena a mí? Y no hago un copy-paste tal cual y lo publico. Porque entonces, ya que estás, y yo creo que te ha pasado, mucha gente me lo ha dicho, oye, Memo, ya todo el mundo suena igual. Al menos escrito, ¿no? Todo el mundo suena igual. La palabra, una que repite mucho la IA es el no vende humos, en esta era donde todo, Entonces, todos son igual. Sí, ¿no? sí, ¿sabes qué? Justo diste o sea, en el ancho perfecto ahora sí que en el ancho de banda le acabas de dar, porque eso es algo que, ejemplo, ¿no? Yo que soy mucho al final de cuentas, pues mi principal carrera al inicio de mi parte empresarial, yo era mercadóloga, ¿no? Digo, no es que ya no lo sea, pero ya soy más otras cosas, pero bueno, yo le decía, cuando yo empecé a estudiar mercadotecnia no existía ni el Facebook ni el Instagram, era el Yahoo y el Messenger, único que existía, ¿no? Y todo el conocimiento que adquirí fue realmente afuera, o sea, con libros, con mentores y con discernimiento, ojo, o sea, ojo, porque mi discernimiento ese nadie me lo quita y eso yo creo que es mi mayor activo, mi mente, mi inteligencia y mi capacidad de discernir y mi creatividad. Algo que veo mucho, Memo, y yo digo, no inventes, casi todo mundo ya trae los mismos nombres en sus marcas. Y entonces, cuando la gente no es responsable y no va a registrar ante la INPI sus marcas, o sea, te encuentras un montón de nombres iguales, pero entonces ni siquiera se dan a la tarea de consultar si ese nombre ya existe, ¿no? Y entonces eso les va a complicar en optimización de SEO, les va a complicar en más costos para poder ser vistos, les va a complicar en tantas cosas, pero se lo dejaste a la IA. O sea,
no todo va a ser reemplazable y es algo que yo veo mucho y entonces no nada más son las típicas frases que ya todo el mundo habla como la IA, ¿no? Es como, es eh, las marcas, algo preocupante, porque imagínate, yo que estoy hablando de empresas vivas, ¿no? Toda persona empieza bien entusiasmada a crear su empresa y se lo deja a la IA el nombre. Y al rato hay 20 gentes que se llaman igual y tienen el mismo eslogan. Por Dios, ¿no? Sí, Ahí es donde dices, por Dios, no te va a reemplazar la IA va agarrando y todo lo que vamos creando, los innovadores, ejemplo, para mí mi proyecto es súper innovador, ¿no? Y entonces, pero este proyecto ya, también ya la IA lo empieza a captar, ¿no? Entonces es información que luego va a estar disponible en el campo. ¿Qué me va a hacer diferente a mí, Fernanda Tamés? Ser creativa, sacar de mi mente las ideas y ya nada más darle, ¡fum! claro. Lo último que te va a ayudar a chainear la IA, pero no es quien ejecuta, no es quien crea. Y me pasó cuando estaba de directora, Memo, algo muy fuerte, y lo voy a decir aquí al aire, y ni modo, pero ese es un tip para los directores y empresarios, ¿no? Uno está metido tanto en la parte de números, de crear nuevos productos, de todo lo que es ser director. Entonces contratábamos siempre una agencia externa, ¿no? O a veces tenía también un equipo de trabajo interno. Después yo me daba cuenta que todo lo que me entregaban era de la IA. Y yo decía, yo terminaba dándole las ideas a toda esa gente y dices, ¿cómo es posible que son gente más joven que yo, que, que estudiaron ya con todas las nuevas herramientas y que no me puedan, no tengan la capacidad creativa ni de nada para traerme una buena propuesta, ¿no? Luego te cobran unos dinerales y le terminan dejando el diseño a la IA y tú dices, espérame, o sea, entonces ojo, chicos, y les hablo a los que tienen agencias de marketing y les hablo a los que dirigen empresas, eh, no pueden dejar todo en manos de todo el mundo, o sea, hasta eso tienes que supervisar, ¿sabes? O sea, yo Sí. literal regresaba un montón de proyectos, propuestas de marketing, porque decía, por Dios, esto no tiene creatividad, esto es más sacado de un robot que de la nada, ¿no? Y yo seguía creando a mano, con mi dibujito, con mi lluvia de ideas, ¿no? Ahorita sí, obviamente utilizo más las herramientas de IA, pero sí es algo que yo digo, ¿cuántos directores no están pagando dinerales por cosas que dio la IA y que vete a saber cuántos más traen esa misma idea, ¿no? Claro, Es claro. algo muy Acá fuerte. al final, la inteligencia artificial, poco a poco la estamos educando todos nosotros con nuestras interacciones. Sí. Y esto que está pasando ahorita de no echar a andar el cerebro para hacer, como lo dices, una estructura de todo, pues es algo ya documentado, se llama descarga cognitiva. O sea, el cerebro ya se está acostumbrando a no pensar para que la herramienta lo haga por él. Y, y un concepto clave es eso, es que las preguntas de un experto, un especialista, producen resultados completamente distintos a las personas que tenemos un conocimiento superficial de un tema. Es Claro. decir, a mí, o sea, quien hable de temas de liderazgo, haya dirigido equipos, se haya enfrentado en situaciones complejas, probablemente le pueda preguntar a una IA en un escenario y ve algunos escenarios, pero esta persona deberá discernir qué escenario y evaluarlo. Pero si yo le pregunto a una inteligencia artificial a que me haga un contrato mercantil, aunque yo le diga, ¿sabes qué? Te vas a avanzar en las leyes queretanas, tú te especializas en empresas que venden software, etcétera. Sí, y este experimento ya lo he hecho. Si yo se lo doy a un abogado con experiencia de eso, sí me va a decir, oye, Memo, es un 50-60% bueno lo que te dio la IA, pero te está dejando flaco en y en estos puntos. Y si él le pide un contrato, su resultado va a ser infinitamente mejor que el que yo Total. le pida. ¿Por qué? Porque él es especialista y sabe cómo interactuar. Pero lo más importante es revisar, como dices, ¿no? Sí, creo que lo importante es revisar, habrá profesiones que sí se irán reemplazando y está bien, ¿no? Pero a final de cuentas, no es como que ya el humano en qué va a trabajar, pues en su mente, en documentarse, en la data, o sea, en el discernimiento y en el alma, que eso es algo que, o sea, repito muchísimo, porque esa visión remota, esa sabiduría,
la IA no la va a reemplazar nunca. Justo con todo este poder también vienen preguntas importantes como datos, privacidad, sesgos, dependencia y tecnología. ¿Qué conversaciones deberían empezar a tener hoy los líderes que quieren usar IA de forma responsable, Memo? Lo primero que tenemos que empezar a trabajar aún más y desarrollar es nuestra capacidad de identificar problemas. Si empezamos a decir, ok, esta es la manera en cómo se me presenta algo en la vida, lo voy a descomponer en partes que lo pueda entender, porque una vez que entendemos el problema surgen las preguntas, y una vez que tienes las preguntas correctas, puedes asistirte de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que los líderes hoy no tenemos que saber programar per se, tenemos que saber hacer buenas preguntas, necesitamos entender también qué herramientas nos pueden asistir en qué, y regreso a cuando estábamos hablando. No todo hoy es inteligencia artificial. Hablando ya de sistemas y tecnología, todavía hay aplicaciones que nos pueden ayudar. Hay sistemas, ERP, CRM, o sea, sistemas diseñados para empresas. Creemos que hoy todo lo resuelve la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial, no todos son agentes, no todos son robots, no todos son flujos. O sea, hay distintas herramientas que ahorita están empezándose a crear, pero hay que entender el problema que queremos resolver, dónde está el hueco y entonces sí poder ir con el especialista para tratar de buscar una solución. Eso es creo que lo más importante, ¿no? Ya de pasar a decir, bueno, ya descargué ChatGPT, ¿no? A decir, bueno, tengo un proceso definido donde del punto A al punto B paso por aquí, por acá, por acá. Entonces ya sé al menos dónde estoy, dónde me atoro y ahora sí empiezo a utilizar las herramientas para que me enseñen. Y lo dijiste hace rato, la palabra se llama criterio, pero dijiste, hay una voz en todos nosotros, nuestro instinto, nuestro Pepe Grillo, llámenle todos los que crean nuestra conciencia como quieran, a la que tenemos que empezar a hacer más caso, y es la que nos dice, vas por el camino correcto, o, híjole, esto no cuadra del todo. Y eso lo tenemos que empezar a desarrollar mucho más para entender lo que estamos consumiendo como soluciones en IA, ¿no? Así es, justo antes de entrar a esta entrevista contigo, Memo, me encontré a un buen amigo, que él es un influencer en la parte de la construcción y justo platicábamos de eso, ¿no? Me decía, Fer, yo ya estoy tomando un curso de milagros, ya estoy conectando más con esta parte interna y qué bueno, bingo, porque justo algo que no va a ser reemplazable es ese conocimiento, esa trayectoria, pero luego tenemos tanto conocimiento, tanta trayectoria, pero si no lo llevamos adentro, le decía yo, es que justo, le digo, las respuestas ya no están afuera, las respuestas están adentro, ¿no? Y justo para poder hacer preguntas inteligentes, tengo que conocerme, conocer mi proyecto, mi empresa, mi equipo de trabajo, el sector donde me desenvuelvo, donde me desempeño, y justo cuando conoces todo eso, bajas esa información a la IA y la IA no va a decir, llegó otro más a preguntarme por ese tema. No, o sea, llegó un experto con un discernimiento claro que me trae más data de información para tener una nueva conversación, no una conversación que ya la traen 20 más, ¿no? Y entonces te vuelves un robot en un cuerpo humano, o sea, porque estás repitiendo lo que una inteligencia artificial te está diciendo que tienes que decir o hacer. Eso es algo, creo que muy importante, seguir conectando con su alma, porque esa no va a ser reemplazable. Lo sigo repitiendo y lo voy a seguir reafirmando para que no se nos olvide. Ahorita yo como justo mi parte de ser mentora en tema de estrategias, de arquitecturas, de expansión, ¿no? Como ahorita estoy dando ciertas mentorías a algunos empresarios que quieren expandirse. Imagínate que yo utilizara la IA para dar mentoría en lugar de el discernimiento, o sea, estaría perdida, o sea, no tendría ningún diferenciador. No, la IA es una herramienta que ahí existe, pero no va a quitar esa interacción humana de entendimiento profundo del ser que es ese empresario, ¿no? Y digo, es fuertísimo lo que pasa porque hoy ya todo el mundo a través de la IA quiere remediar todo y no.
que acabas de dar también otro clavo, ¿no? Y decías hace rato, las preguntas no solo están afuera, están adentro. Las típicas preguntas por las que podemos empezar es, ¿qué problema de negocio estoy resolviendo? ¿Tenemos los datos para hacerlo? ¿Quién va a supervisar una labor? Etcétera. Pero, o tienes una estrategia de ella, sí, pero ¿para qué la necesito? O sea, si mañana nos sentáramos y preguntábamos, oye, estamos usando la IA, pero ¿para qué? ¿Quiénes? ¿Cuál es el sentido? Hablando desde nuestros negocios y conjuntando esta parte espiritual que tenemos y también nuestro sentido de propósito a lo que hacemos, si yo quiero mejorar un proceso, el proceso el que sea, ¿es para qué? Porque hay familias que trabajan de esta empresa y siendo más eficientes tendríamos más clientes, creceríamos más y podríamos servir mejor. Si es un propósito personal, que tu empresa sea más autónoma, que te dé más tiempo para estar allá afuera, etcétera. Son las preguntas que tenemos ya que empezar a hacer una capa más arriba de la productividad para entender qué es lo que nos mueve y para entender si esa fuerza existe para implementar cualquier tipo de herramienta. En este caso, lo que estamos hablando es la inteligencia artificial. Entonces, es tratar de hacer un uso responsable y más educado de las herramientas, de que sí te tienes que acercar a especialistas para que te ayuden a orientarte, pero también tienes que ver que esos especialistas, como lo decías hace rato, no se centren completamente en lo que está allá afuera de la IA. Y no con esto voy a decir, ay, no, yo no la uso. Claro que la uso mucho, pero siempre hago una revisión, siempre trato de poner mi toque. Sí, A mí me o sea, gustan los igual, temas. es el discernimiento, ¿no, Memo? Correcto. A mí me gusta poner en mis presentaciones, siempre me gusta hablar de temas de rock, de música, etcétera, para hacer más ameno el contacto con la gente, ¿no? Eso Sí. no lo he podido replicar, o sea, para hacerme flojo, y lo intenté, diseñame una presentación que tenga estos toques míos, no lo puede hacer a mi gusto. Entonces, me diseña esqueleto, me diseña una estructura y luego yo me siento a bajar y darle el flujo a mi presentación de manera que vaya a mi estilo y con algo que yo esté cómodo Tu a la hora de... toque, tu firma, ¿no? O sea, Es correcto. es como, o sea, imagínate que vas, le pides matrimonio a alguien y luego de repente te sale una IA y dices, qué decepción, o sea, si yo pagué por lo que vi, por lo que escuché y resulta que es una persona hueca, o sea, no, Sí. espérame, ¿no? O sea, creo que hay que tener mucha responsabilidad, sobre todo con los empresarios. Los empresarios ahorita están pasando por una transición muy grande, o sea, tienen que reinventarse, tienen que reinventar sus proyectos, incluso las visiones de sus empresas, porque a lo mejor, ¿cuál era la primera visión que tenías, no sé, hace 30 años de tu empresa? Ahorita ya cambió. Entonces tienes que hacer una reingeniería de todo, pero justo esa reingeniería va a venir con gente que tiene creatividad y discernimiento auténtico. Y eso la IA no lo va a reemplazar nunca, porque la IA va a repetir la base de datos que ya tiene ahí en su parte operativa, ¿no? Ahora sí, como en toda su data de almacenamiento, todo lo que va captando, todo eso queda guardado. Entonces, ella va a expresar así. Y entonces creo que los empresarios hoy más que nunca requieren seres humanos entregados en lo que hacen y en cómo recomiendan, como dices, ¿qué herramienta vas a recomendar? Si es algo de IA, si es algo de tecnología, ¿para qué? ¿Qué me va a traer de beneficio? O sea, voy a invertir cuánto y cuál va a ser mi retorno, ya sea en tiempo, en dinero o en tema de En impacto, equipo. ¿no? Que yo le digo mucho a las empresas o sea, ¿cuál es el impacto que esto tiene en ti, en tus clientes o en tus finanzas? Creo que son las tres aristas en las empresas en las que siempre buscamos mejorar. El impacto hacia tus clientes, el impacto hacia ti, en tu tiempo, en tu salud, en tus finanzas, y el impacto en general del proceso en tu empresa que le ayuda a liberar a la gente su propio tiempo. Me encanta, sí. Y decías hace rato con el tema de que nada va a reemplazar. Hace 2 semanas también salió una nueva plataforma, ahorita no recuerdo el nombre, donde ya puedes crear actores, y la verdad es que ves el trabajo de estos actores virtuales, las expresiones faciales, la iluminación, y es sorprendente. Entonces, recuerdo que el post que vi hablaba de esta tecnología, obviamente. Ya no vas a tener actores que se quejan, ya no vas a tener divas en el set,
ya vas a tener actores que trabajan 24/7, vas a tener actores que te dan un rango de actuación padrísimo, ¿no? Te vendían esa idea. Podrías pensar, ok, podría hacer un video para mi empresa, utilizarlo, etcétera. Y viendo los posts siempre me gusta ver lo que la gente opina en un tema, decía alguien, y nosotros iríamos a ver películas donde sabes que ese ser humano, bueno, esa persona que tú ves en la pantalla no existe. O sea, realmente iríamos a ver películas donde no hay un contexto de esa persona atrás. Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Es decir, si hubiera eso, yo iría a ver sabiendo que es una entidad y que no hay una persona detrás de eso. Entonces llévalo a lo que sea, ¿no? Así es. Y algo que quiero también, porque repito, este podcast no es para satanizar, son preguntas que estamos poniendo para concientizar. Sí, definitivamente, a los empresarios y a los emprendedores había un gap siempre. Es decir, ok, voy a crear una empresa, un logo, ibas con un diseñador gráfico y a lo mejor te cobraba algo que estaba fuera del presupuesto de la persona, no que fuera caro, estaba fuera del presupuesto. Y luego querías empezar a crear un copy básico para empezar a promover tus productos. Y entonces ibas con un especialista y también tenías un presupuesto limitado. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de los emprendedores. Y ahí ya lo que tienes es a poder empezar a trabajar en ese gap. O sea, ya puedes empezar a echar a andar ese paso y no esperarte hasta que tengas el dinero para hacerlo. Pero en algún punto le tienes que entregar y dar la batuta, lo decías hace rato, a lo mejor voy a sacar ahorita mi primera versión del logo. Y si Dios quiere y me va muy bien, en un año voy a ir con un especialista, le voy a platicar qué es lo que yo quiero y cómo es la personalidad de mi empresa y todo, y me va a hacer un logo que a mí me encante. Claro. Entonces, sí, la IA nos permite dar ese primer paso. Eso es otra vez. Y es algo padrísimo. Sí, pero no quedamos solamente con eso. Correcto. ¿No? Dijiste algo muy padre que lo quiero tocar, Memo. Yo cuando empecé con este tema de hacer mi podcast de La Voz de una G y todo, claro que llegué con los productores y bueno, estuve viendo varias casas productoras, todos excelentes personas de comunicación. Me topé unos compañeros de Carmen que me decían, te queremos hacer líder de opinión y bueno, decía yo, qué padre, ¿no? Y luego me decían, te podemos crear un avatar. Y yo desde ahí decía, Después me fui a otros. Bueno, el caso es de que con todos los que andaba, todos hacían la misma propuesta. Mira, para tu marca personal y hacemos un avatar donde vas a poder hacer muchísimos videos y ni siquiera vas a tener que estar presencial. Y yo una regla me puse desde el inicio que me certifiqué de conferencista internacional por los cursos como nos lo dan. Decían, ahorita tienen que publicar. Y yo decía, no, porque ahorita no, déjate que no sé ni qué y yo no voy a salir nada más a hablar por hablar, yo sí voy a salir, voy a hacer para dar un contenido de valor, ¿no? O sea, ese es lo que yo soy. Entonces, bueno, desde ahí empecé a sacarme como de la masa crítica, de que me decían, es así, 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 y decía, bueno, y si no me dan el título y no me dan no me importa, ¿no? Luego me voy de mentoría. Y en el tema de mentoría me decían, tienes que ahorita y publicar y hacer, y yo, no, o sea, va a ser de la manera que yo lo quiera hacer, no como todos lo están haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo, la niña rebelde de las clases, tanto en el tema de conferencista como en el tema de mentores, y yo veía que todos se esforzaban, o sea, y todos terminaban haciendo, o sea, éramos como 50 mentores capacitándonos, y todos terminaban haciendo, y yo era la niña rebelde que hasta mejor decía, pues no entrego la tarea porque si me van a imponer que así tiene que ser, no quiero porque no soy yo esa persona. Y con el equipo de trabajo que actualmente estoy, que los amo, yo les decía, ¿sabes qué? A mí no me hagan avatars. O sea, hoy es día festivo y en Guadalajara, pues no trabajaron muchos y hoy estamos justo en un café porque yo quería cumplir con este podcast porque me gusta cumplir. Y entonces, mírenme, no traigo ni maquillaje y lo más fácil sería buscar un avatar aquí de Fernanda, ¿no? Que esté haciendo toda esta, yo hablo y ellos aquí bonita maquillada, súper. No, o sea, pues que la gente me vea con mis arrugas y mis no maquillaje hoy, o sea, porque esa soy yo, me explico, o sea, esta es Fernanda cuando la gente está descansando, no está la maquillista, no está, entonces, justo creo que esa es la parte que va a ser un gran diferenciador en muchos, ¿no? Los que de alguna manera se atrevan a mostrarse como son,
sin basarse en un robot que está ahí, fingiendo ser tú y que no tiene alma. Eso, somos seres con alma y sabemos cuándo algo no tiene alma. Entonces, yo lo que siempre he dicho es, lo que se va a viralizar es lo que sí tenga alma, y aquí entran las empresas vivas. Si tu empresa va a ser siempre un avatar, lo que habla de tu empresa, y luego los números no te dan, ahí está la respuesta. Claro. Mejor pon a alguien con alma que hable de de tus beneficios, de tus bondades, no solo un avatar. Entonces, ojo aquí, claro, eh, ¿te haces viral de videos? Sí, pero ¿realmente impactas? Ahí está la Sí, pregunta, ¿no? sí, yo creo que esa pregunta y vuelvo al tema, ahora mucha gente me dice, o sea, esto no solo lo percibo yo, me lo preguntan, es que ya todo se ve igual, ¿no? No sé si has visto los famosos videos de las frutitas que hablan y de que no me dejes en el refrigerador, etcétera. Entonces, Sí, ahora todo el mundo, todo se ve igual, o sea, y entonces la mente empieza a caer como en un zumbido en el que ya no distingues algo que brinque. Una persona que pueda comunicar su idea de manera sencilla puede ayudar. Y por ahí me decía también alguien, yo también, créeme, he visto el tema de los avatars, incluso ya hay plataformas donde tomas distintas fotografías, grabas tu voz y eres tú el que está hablando, bueno, tú, ¿no? Entre sí, comillas. ajá. Este, bueno, ¿en qué punto esto conecta con la gente, ¿no? Porque al final la gente sabe que es artificial. Y otra vez, puede que se vea muy padre, pero sigue siendo esa percepción de temas artificiales, ¿no? Entonces, yo creo que las preguntas hoy que tenemos que hacer otra vez es, ¿qué decisiones sí le voy a dejar a una máquina y cuáles son mías? Porque no te digo, no todo es malo. En los talleres que hemos No, dado de IA, estuvo conmigo una nutrióloga gran amiga mía. Ella tenía que revisar, tiene pacientes donde les manda a hacer muchísimos estudios. O sea, le llegan estudios en PDF, hasta 8 estudios, y cada uno de estos archivos tiene muchísimas páginas. Entonces le tomaba mucho tiempo poder hacer un análisis de él para poder cumplir con sus tiempos, pues, porque también es mamá, es esposa, etcétera. Y lo que ayudamos ahí a hacer es, a ver, Arlene, se llama Arlene, pero bueno, Arlene, te mando un saludo. Sé que ahorita estás en Brasil. Y le decía, Arlene, ¿cuál es tu criterio? O sea, ¿tú cómo revisas? ¿Qué ves en estos análisis? No, pues yo veo esto. Creamos una estructura que después subimos a la IA y empezamos a probar cómo era el análisis. Fuimos ajustando y de repente ya tiene algo que le ahorra 3 horas por cliente, pero ella después ya cierra el plan de nutrición con ellos, con su claro, característica. Entonces, en este caso, potenció a Arlene, porque le devolvió tiempo, le hizo hacer un claro. trabajo muy complejo en algo más digerible, pero no le dejó completamente a la IA a que diera su diagnóstico y le pusiera y etcétera. Entonces, estos son ejemplos de procesos en la vida que nos ayudan a ser más rápido, a potenciarnos, pero que no le estamos dejando la firma, como dijiste hace rato, la rúbrica de nosotros a una máquina. Y eso es mi pregunta, es ¿qué estás dispuesto a delegarle a una máquina y qué cosas no? Así Donde es. la IA tiene una estrategia y donde es una inercia, donde es una moda. Y también estás invirtiendo en capacitar, porque como todo, hay que entenderlo, hay que meter el dedito, hay que empezar a probar cosas, ¿no? O esperas que poco a poco la gente vaya agarrándole la onda a la IA. Creo que eso es algo bien importante, Memo. Ejemplo, pasa mucho y también lo platicaba en otro capítulo de podcast con un psicoterapeuta, decía, luego a veces mucha gente quiere implementar en sus empresas proyectos nuevos, ¿no? Pero se olvidan de capacitar al personal y hacerles ver el valor de esa herramienta, ¿no? Lo vemos mucho con las herramientas de los CRM, que creo que es la herramienta que mucha gente implementa, pero es la herramienta más olvidada en las empresas, pero o sea, esos temas son bien importantes que la gente pueda
traducirlo a su equipo de trabajo para que eso que el dueño, el CEO, ya visionó hacia dónde va a llegar su empresa con estas herramientas de IA, de tecnología, su equipo también las conozca, porque lamentablemente, si solamente se queda en el CEO, o sea, o en los directores, en los gerentes o en los líderes y no la bajan al equipo de trabajo, es una herramienta que, pues, por más inversión que hiciste, no se va a sacar el beneficio, ¿no? Entonces creo que, y eso no lo va a reemplazar la IA no va a salir a explicarle a tu gente por qué lo estás haciendo, tú lo tienes que hacer, o sea, humanamente, tú tienes que acercarte a tu equipo y decirle, miren, con estas herramientas de IA, les vamos a dar un taller, una capacitación que va a durar, no sé, una semana o una vez a la semana. Durante 2 meses nos vamos a estar reuniendo para poder tener todo este conocimiento, pero nos va a beneficiar en ta. La gente claro que lo va a tomar, ¿no? Claro. Pero cuando nada más me quieres imponer tecnología y de alguna manera lo único que sé usar es el WhatsApp y meterme a YouTube a ver videos horribles o TikTok, o sea, no le van a encontrar el beneficio. Entonces, creo que para que algo de la IA y la tecnología sea exitoso, tiene que venir justo de capacitar al equipo de trabajo, ¿no? Y, Claro. o en su defecto en las escuelas, o sea, no nada más el sector empresarial. Cualquier persona que vaya a utilizar la IA, siempre una capacitación, como dijiste, es fundamental, ¿no? Sí, y son dos cosas y lo vemos como tú sabes, implementamos sistemas CRMs en empresas, usamos el uso de la tecnología, pero siempre tratamos con los dueños de hablar de cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque tenemos que alinearnos nosotros a su propósito. A veces no lo tienen tan claro, entonces tenemos que ayudar a encontrar ese propósito y luego al equipo que vamos a participar, alinearle ese propósito, porque si no hay propósito, capacita sobre una herramienta, pero todo el mundo la utiliza de distinta manera. De hecho, en las empresas hay gente que ya lo utiliza en la manera en la que empezó, pero eso no quiere decir que estén alineados, que haya un propósito para que, ok, lo que vamos a lograr con esta herramienta, entiéndase, inteligencia artificial, un CRM, etcétera, lo que queremos lograr es un mejor servicio con nuestros clientes. Hablando del CRM, nos va a dar una visibilidad de las citas que hice. ¿Para qué? Para que no se me pierdan los compromisos. ¿Por qué? Porque para nosotros, como empresa, la palabra es fundamental. Y esta herramienta me va a ayudar a saber con quién hablé, qué hablé y qué quedé. La inteligencia artificial, como lo decía con el ejemplo de mi amigo, es, ok, tenemos muchas quejitas, nos quitan mucho tiempo, el cliente la sigue teniendo, ya hicimos un montón de inversión en capacitarlos, pero tenemos una capacidad limitada de personas que pueden estar yendo con él. Pues crearon este bot, bueno, este agente, porque no es un bot, y abre de manera muy honesta. Hola, soy el agente de la empresa tal. Estoy aquí para tratar de resolver las dudas más comunes y en dado caso que no las pueda resolver, te dirigiré con una persona que te pueda ayudar. Es un tema de comunicación que le ayuda a la gente a saber dónde está y cuál es su siguiente paso si se atora. Y eso hace toda la diferencia entre dejar que, como lo que hacemos con Telmex, ¿no? Cuando vamos a resolver algo, ahora en las aplicaciones de Uber, etcétera, metes una queja y entras en un ciclo, en un loop, donde no está lo que tú quieres decir, pero no te habla un ser humano, no tienes un punto de contacto. Es frustrante. Con alguien. Y entonces la tecnología ya no juega a favor, juega en contra. Sí, y ahí eso es algo que tenemos que tener mucho. Creo que a los clientes del presente y del futuro les va a gustar sentirse atendidos por un humano también, ¿no? Creo que, Por supuesto. yo creo que algo que no va a poder reemplazar 100% la IA va a ser el servicio al cliente, ¿no? Una cosa es la captación de data, de quejas, pero creo que va a haber temas específicos que siempre va a tener que salir un humano a resolver. Y eso es algo. Y acabas de decir también un punto súper importante, la captación de data. O sea, si yo con una herramienta de IA, por ejemplo, en este ejemplo de una mesa de ayuda o algo así, puedo después decir, oye, ¿cuáles son las 3 quejas que más está diciendo la gente? 1, 2 y 3, las visualizo. Exacto. Me ayudó una herramienta de este tipo a conjuntarlas, a ponerlas, y entonces puedo tomar acciones para tratar de resolverlas. Claro, o sea, Entonces, los KPIs me los va a dar la IA. Claro. Sí, pero la conversión de solución la vamos a tener que dar los humanos. Sí, todavía la empatía, te decía, este dato que vi, que ha subido casi en un 60% los eventos al aire libre de conexión humana, es impresionante porque pasamos por una pandemia que a todo el mundo nos puso en Desconectó. modo virtual
Luego viene la revolución de los LLMs, la inteligencia artificial conversacional. Y entonces ya todo se lo estamos dejando por allá, pero en el fondo la gente quiere seguir tratando con personas, ¿no? Sí, justo, mira, por ejemplo, este aparatito me ayuda a mandar terapia a distancia a mis pacientes, ¿no? Pero los pacientes les sigue gustando llegar al consultorio y platicar de sus temas ahí, ¿sabes? O sea, eso también es terapéutico, ¿no? Entonces, aunque Sí. los puedas mandar terapia a distancia, que es algo muy bueno, ¿no? Porque es como ahorita mi energía se bajó, necesito. Bueno, ahorita te mandamos terapia a distancia, pero no va a ser la solución únicamente, es una herramienta, parte de una terapia, ¿no? Y justo eso es bien importante, Memo, el no desconectarse. Sí, te optimiza, te da KPIs, claro, es extraordinario tenerlo, claro, hay que saber seleccionar porque también ya estamos en un mundo lleno de tecnología y de apps y de herramientas de IA que hay que saber identificar cuáles son las que realmente mi negocio y requiere, porque no todos los negocios son iguales, esa es otra, ¿no? Correcto, Entonces, acabas de decir, o sea, también se nos acercó hace poco una persona que quería ayudarse a administrar mejor proyectos, pero era un negocio pequeño de 3 personas, donde uno es el que vendía, uno medio les ayudaba a administrar y uno era el papá y simplemente quería ver números. El sistema tradicional les quedaba grande porque requería muchas personas para el proceso. Entonces, ok, hicimos un pequeño agente donde dijimos, ok, ¿dónde está tu información? Vamos a conectarnos. ¿Qué es lo que quieres ver? Vamos a distinguirlo y luego el método de entrega. Y entonces fue una solución accesible para ellos, donde les ayude a tener esa visibilidad de los costos de sus proyectos y sus márgenes. O sea, había un impacto para ellos y no todas las soluciones allá afuera, o sea, no todos los zapatos le quedan a todo el mundo, ¿no? Y bien decía así, por ahí un gerente mío, mira, a la fuerza ni los zapatos entran. así es. Así como dicen, de la moda lo que te acomoda, De la mano lo que te acomode. ¿no? Entonces, Y entonces, sí, hay otra parte que la visión hacia el futuro, si miramos de 5 o 10 años hacia adelante, Memo, ¿cómo imaginas a las empresas que realmente aprendieron a integrar la inteligencia artificial con la inteligencia humana? fíjate que yo las veo mucho más humanas, mucho más conectadas. Yo creo que las verdaderas herramientas y la verdadera tecnología Ujú. pasa desapercibida del ojo humano. Entonces, yo sí creo que en 5 años la experiencia humana va a estar enaltecida porque atrás hay herramientas muy bien que nos ayudan a entender mejor a nuestros clientes para comunicarnos mejor, que nos ayudan a entender los problemas en las empresas para hacernos más competitivos, pero al final yo sí veo a las empresas mucho más humanas, más conectadas, si saben utilizar estas herramientas y no se van a notar cualquier tecnología que esté ahí, porque va a ser un medio para esa conexión. Es donde yo veo esta evolución, porque sí creo que tenemos que aprender a hacernos las preguntas, a entender las estructuras, a resolver problemas, y con todas estas herramientas, poco a poco lo vamos a ir logrando grandes cosas. Me encanta porque justo, pues eso es parte del movimiento que estoy liderando, Memo, Empresas Vivas, y escuchar que así lo visionas tú también, pues creo que todos estamos como por algo, ahora sí como dicen, todo es sincronía, ¿no? Y por eso la sincronía de la vida me llevó a conocerte y justo, bueno, pues este episodio ha sido un episodio de conciencia con la IA y antes de cerrar, Memo, este gran episodio, porque quiero respetar mucho tu tiempo, la inteligencia artificial puede ampliar la mente de las empresas, pero la visión del líder sigue siendo el verdadero sistema operativo del futuro, ¿no? Definitivamente, o sea, esto que está aquí no lo va a reemplazar nadie. Yo creo que le recomendaría mucho a la gente que empiecen a trabajar en modelos para hacer buenas preguntas, en modelos de resolución de problemas, de pensamiento estratégico, porque para allá vamos, ahí nos vamos a empezar a diferenciar y sobre todo en habilidades de comunicación, de empatía, de entender a la gente, porque te digo, estoy seguro y lo dijiste, las empresas que van a empezar a crecer son las empresas que van a estar mucho más cercanas a su gente. Entonces, también digo, por eso estamos por eso coincidimos en este tipo
de pensamiento, ¿no? Sí, justo. Y antes de cerrar, Memo, bueno, quisiera aportar un último comentario y eso es algo que lo pongo en la mesa porque para mí fue importante, ¿no? Yo cuando busqué a Memo, que porque yo estaba institucionalizando la empresa, estaba queriendo ir por más de la empresa, del crecimiento que traíamos, yo ya tenía muchas respuestas, pero simplemente es como yo como humano estaba buscando otro humano que me dijera, vas bien, aquí estás mal, esto es no, por acá, ¿no? Y al final de cuentas, Memo llegó y me decía, es que tú ya tienes muchas de las respuestas, pero les voy a decir que lo que no tenía, esa parte de escucha humana, ¿no? Y entonces Memo se volvió esa persona que me hacía tantas preguntas que todas las respuestas las sacaba yo, pero de alguna manera, él sabiendo preguntar, sacaba toda esa información que yo tenía adentro y eso es algo que si yo lo vi como oro puro, ¿no? Creo que en el futuro no muy lejano, cualquier CEO, cualquier director, el que la gente le haga preguntas correctas, no de la IA, preguntas correctas, que lo hagan tener, sacar dentro de él todo el conocimiento que tiene, pero que no lo había plasmado, o sea, eso va a valer millones. Entonces, bueno, y bueno, yo cierro esa parte, pero me gustaría hacerte unas preguntas para la audiencia que conozca un poquito más al personaje que está ahí con nosotros, acompañándonos hoy. Este gran personaje que ha estudiado tanto la IA, pero sin perder la conciencia de esto. Si tú pudieras recomendar un libro, un documental, una película, algo para que las empresas o las personas que nos vean, porque llegamos a cualquier tipo de persona, pero específicamente que tú digas, con esto pueden empezar a familiarizarse con ese tema o algo que a ti te haya hecho llegar a donde estás del conocimiento de la IA, Memo. ¿Qué recomendarías? Fíjate que ha sido un camino en la tecnología que a mí me encanta, ¿no? Ya lo he recorrido. Creo que la recomendación, al final lo que hacemos es resolver problemas. Entonces yo les recomendaría mucho la filosofía del design thinking, o sea, el pensamiento por diseño, resolución de problemas, porque al entender los problemas, las tecnologías o las herramientas empiezan a tener un poco más sentido. Ahora, específicamente como una fuente que yo hago es una práctica, porque todo el mundo decía, oye, ¿por qué no hay libros de IA? Le dije, es que las cosas van avanzando. Cuando yo empecé a dar mi taller de inteligencia artificial en en agosto del año pasado, yo estoy por hacer otro que empezamos la próxima semana. Es la quinta edición y es completamente distinto. ¿Ok? No hay libro que en lo que tú lo investigas, lo pones, lo sacas, se vende y empieza, ya cambió el juego. Sí. Entonces, lo que hago es, tengo una cuenta de Instagram completamente dedicada a los temas que me gustan. Y entonces empiezo a seguir perfiles que me permiten ver la información, sacando un poco el ruido de muchas cosas, sobre lo que a mí me interesa. Por ejemplo, está obviamente la cuenta de la gente de ChatGPT, la de Google con Gemini y algunas voces que constantemente están compartiendo esa información. Entonces, de manera que yo cuando me meto, me sirve como de compendio de información, de saber qué está pasando por ahí. Algunas cosas me meto a experimentar, ya salió esto, lo voy a empezar a hacer. Y es ahora como mi libro, porque eso está más vivo pues un libro impreso o algo así. Nos vamos quedando atrás en ese sentido con la tecnología. ¿Y por qué lo hago así? Porque no quiero que me caiga información que me distraiga en otras cosas. Entonces, es un Instagram específico siguiendo fuentes educativas para mí y entonces le doy una vista cada 2 días y entonces voy viendo qué noticias va viendo ahí, me meto, exploro, si son cosas que practico las pongo en marcha y eso es lo que me permite a mí estar a la vanguardia con estos temas. Padrísimo. Gracias por esa recomendación. Memo, si tú tuvieras al niño de 6 años frente de ti, ¿qué le dirías ahorita? Si yo tuviera al niño de 6 años, sí le diría que siga siendo creativo, que siga preguntando. Ok, Yo sí. esta habilidad de preguntar, créeme, no la tenía. O sea, en nuestras épocas cuando crecíamos
El que hacía preguntas de, ay, ya cállate, ay, no sabes. Pues era muy mal visto el El niño preguntar. incómodo de la clase, ¿no? O el El- último de la junta, que ya todo el mundo quiere que se acabe la junta y hace una pregunta y vuelve a ampliar la... Sí, digo, hay de preguntas a preguntas, pero en general, yo le diría, tú sigue preguntando, sé curioso, investiga los porqués. Sí. Creo que si desde chicos a los niños les enseñamos a preguntar, a, a darles las respuestas cuando las tengamos, pero si no, apuntarlos en la dirección donde las puedan encontrar, es lo mejor que le podemos hacer a una persona. Porque una persona que se Sí. cuestiona a sus alrededores, la información que tiene todo, es una persona que constantemente va a ir creciendo. Que la característica de un líder de empresas vivas es esa, ¿no? Alguien que todo el tiempo se está cuestionando y que está cuestionando el sistema incluso, ¿no? Entonces, que lleguen personas humanos a cuestionar, a dar preguntas, a hacer preguntas, como dices, inteligentes, ¿no? Eso, híjole, abre oportunidades empresariales de negocio, ¿Sí? de liderazgo, de soluciones en temas de KPIs que se están ahí apagando muchísimo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. En eso que dices, para el punto ya de grande, ¿para qué? ¿Cómo podemos hacer preguntas inteligentes a alguien? Escuchándolo, ¿no? Porque si yo escucho y me estás diciendo algo y le entiendo una lógica y entonces contigo, y entonces, a ver, me estás diciendo esto, ¿por qué te lleva a esto? Entonces hay que aprender a escuchar, Sí, a poder hacer preguntas. para acompañar. Es correcto. Sí. Bueno, entonces, cerrando ya el capítulo, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones y los líderes con este tema tan importante que estamos viviendo ahora, esta revolución de la IA? Mira, como líderes, a mi generación es, no se abrumen, no se sientan angustiados, empiecen a experimentar, empiecen a cuestionarse. Y a los chavos, que es una generación que hay que entender que los está moviendo, yo les diría, no, yo creo que en todas las generaciones que ha habido no hay respuestas rápidas, no hay caminos rápidos, no existe. Sí hay una manera de optimizar, sí, y liberar tiempo, pero camino rápido, que lo decías hace rato. Si tengo que tomar una decisión de peso, tengo que madurarla, tengo que tomarme el tiempo y tener los elementos para decidirlo. Tal vez me ayude a juntar información de análisis mucho más rápido, pero el análisis lo voy a tener que hacer yo. Entonces, a las nuevas generaciones pongamos un poco del ruido en off, o sea, limitemos todo este bombardeo de información que está allá afuera. No hay varitas mágicas, no hay gurús, no hay resultados rápidos que te lleven a un éxito sostenido, no existe. Hay que poner el trabajo, hay que poner la conciencia, hay que poner a trabajar el cerebro, porque esa es la Sí. manera en la que van a tener éxito en el largo plazo, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Memo. Y pues bueno, con esto cerramos nuestro gran capítulo de la IA con conciencia, o a través de su anfitriona Fernanda Tavés con la voz de Una G y nuestro invitado de hoy, Guillermo Ríos. Muchísimas gracias. Vamos a estar dejando aquí los datos de Guillermo para que lo contacten todos aquellos que quieran dar cursos, capacitaciones a su equipo de trabajo. De verdad, Memo a ciegas es alguien que yo recomiendo porque justo ha estudiado tanto la IA, pero desde una forma consciente. Y eso es algo que, la verdad, lo veo en bueno, yo no lo había visto a nadie más que Memo. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar los datos de contacto. Memo nos los va a pasar y van a estar en este video donde va a estar sus redes sociales, su dato de contacto, donde pueden tener acceso a él. Incluso los que por algo no me pueden contactar y con gusto les paso su contacto para que por ahí puedan tener un buen acompañamiento en esta transición que está viviendo empresarialmente y socialmente la humanidad en estos tiempos, ¿no? Muchísimas gracias, Memo, por tu tiempo y por esta charla tan amena que la verdad es que ya quería tenerla. Muchas gracias, Fer. Espero haberle compartido a tu audiencia un poco de luz y de guía sobre este tema que a todo el mundo lo vemos por todos lados. Los invito también a tener conversaciones, a charlar. Vamos a dejar ahí los datos, quien quiera una mentoría o platicar un tema, con todo gusto. Muchísimas gracias, Memo. Por ahí también vamos a estar teniendo unos cursos para algunas mujeres que están emprendiendo de nuevo, donde pues Memo me va a acompañar ahí en unos episodios, capítulos de estos acompañamientos en la mentoría, para que justo las mujeres y las personas
que están apenas emprendiendo o reemprendiendo porque están cambiando de giro, estaban en otro giro y quieren venirse a otro giro, lo van a tener ahí porque justo él va a empezar a hablar de estas bases, de por dónde empezar a usar la IA. Bueno, ya de ahí, pues ahora sí, vámonos al mar azul a nadar, ¿verdad? Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Memo. Gracias a todos. Bonita tarde, bonita noche. Gracias, Fer. Bye, bye. Bye.